Bueno, pues hoy les vamos a hablar sobre los paradigmas de programación Java. Es importante entender que los paradigmas no son reglas estrictas, sino diferentes formas de pensar y escribir. Vamos a ver tres en donde nos enfocaremos en imperativo, en el orientado a objetos y el funcional. Entonces, el paradigma imperativo es el primer paradigma que se escribe como una serie de instrucciones que el computador sigue paso a paso. Como un ejemplo así sería, es cuando queremos trabajar una lista de números, filtrar los pares, multiplicar por dos, sumarles, etcétera. Acá tenemos también una lista que se está sumando en el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 hasta llegar hasta el último, que siempre se recorren con un for. Entonces, ya por segundo seríamos el paradigma orientado a objetos que aquí organizamos el código en clases y en objetos, como si fueran elementos del mundo real. Por ejemplo, si hablamos de un carro, podemos hacer una clase carro con atributos y métodos. Entonces, el carro Toyota se va a mover. Entonces, carro se está moviendo. Entonces, ya por último, estaríamos viendo el paradigma funcional, que en lugar de dar instrucciones paso a paso, usamos funciones matemáticas para transformar los datos. Java nos permite usar streams para utilizar, como ustedes ven acá, la array string que suma y pues, multiplica en varios casos. Hay múltiples maneras de resolver ejercicios de programación. Esto se refleja gracias a los paradigmas, que son digamos, estos tipos de pensamientos diferenciados. En este caso, en el video explicaremos tres tipos de paradigmas, los cuales explican básicamente la diferencia entre estos pensamientos. Tenemos la programación imperativa, la programación funcional y la programación orientada a objetos. En cuanto a nuestro primer paradigma, contamos con la programación imperativa. ¿Esta en qué consta? Muy simple. La programación imperativa tiene el enfoque de dar unas instrucciones precisas, claras y concisas al ordenador para que siga un paso a paso a la hora de programar. Es básicamente lo más similar a una receta de cocina. En este caso contamos con un ejemplo sumamente sencillo mediante una instrucción secuencial. En este caso podemos ver un arreglo de 5 números, de 1 a 5. El programa que hace, mediante un paso a paso que se hace con un ciclo for, suma los números y los imprime en pantalla. Sumamente sencillo que básicamente explica cómo una receta de cocina revisa cada uno por uno y suma uno por uno para llegar al resultado final. Como siguiente paradigma contamos con uno de los más importantes en cuanto al tema laboral y funcional. Nuestro siguiente paradigma es la programación orientada a objetos. Esta, como su nombre lo indica, hace que se creen entidades en base con el nombre de los objetos con sus propias características y atributos, los cuales se utilizan para que estos objetos interactúen entre ellos, utilizando estos atributos, heredándolos de cierta manera para que estén conectados en múltiples archivos, haciendo mucho más eficaz a la hora de conectarlo todo, ya que esto hace que el código no sea tan extenso y se pueda corregir partes mucho más fácilmente. Nuestro siguiente ejemplo de código, en este caso un fragmento de código, resume básicamente lo que es la programación orientada a objetos mediante el objeto que es una clase, que en este caso se llama persona. Se define un método llamado init, en este caso se tomará como iniciación, que recibe los datos de nombre, edad y self. ¿Qué es self? Básicamente es decir que son datos propios. Simplemente se utiliza para inicializar los datos, diciendo que nombre es igual a nombre y edad es igual a igual. Edad es igual a edad, perdón. Luego se hace el siguiente método que es mostrar info, donde recibe self y imprime en pantalla el nombre y la edad. Y como último, se queman los datos creando una nueva persona mediante la clase persona que tenga el nombre Carlos con edad de 25 años. Y luego se invoca el método con la nueva persona recién creada, este objeto persona, con el método mostrar info. Como tercer paradigma, en este caso contamos con la programación funcional. Desde que se encarga, como su nombre lo menciona, se basa mucho en el utilizamiento de las funciones matemáticas. Esto enfocándose mucho en el qué se quiere hacer, más que cómo llegar a este qué. Haciendo que no se dependa tanto de variables que pueden, digamos, estar cambiando constantemente. Finalizando con la explicación de este paradigma, contamos con este pequeño fragmento de código para explicarlo perfectamente. En este caso se utiliza el atributo reduce para poder sumar esta lista, en este caso otro arreglo de números,
sin necesidad de lo que es un bucle explícito. No necesitamos de un bucle en este caso, haciendo que simplemente con este fragmento de código que se puede ver aquí, de suma igual a reduce, luego pueda imprimir la suma de esta progresión funcional sin necesidad de este ciclo. Ya es un lenguaje versátil que permite programar en diferentes paradigmas, de los cuales destacan programación orientada a objetos, programación funcional y programación imperativa, cada una con sus respectivas ventajas, desventajas y por supuesto momentos en los que conviene usar uno antes que otros. Comenzando con la programación orientada a objetos, este paradigma se basa en la organización de código mediante clases y objetos, fomentando la reutilización y la modularidad. Las ventajas que posee este paradigma sería la gran facilidad de mantenimiento, la escalabilidad y, como mencioné anteriormente, la organización del código. Las desventajas que posee este paradigma sería que puede generar estructuras complejas para problemas simples y que requiere un mayor uso de memoria para múltiples instancias de objetos. Y pues generalmente se usa en aplicaciones grandes como sería aplicaciones o softwares empresariales, la creación de videojuegos y pues sistemas bancarios. Siguiendo con la programación funcional, este paradigma se basa solamente en funciones puras y datos inmutables. Las ventajas que posee este paradigma sería la escritura de código más clara y concisa, la facilidad de concurrencia y pues reduce los errores al evitar cambios de los datos. Las desventajas que posee el paradigma es que puede llegar a ser complejo de entender, así mismo como el mayor uso de memoria por la inmutabilidad. Y pues se usa generalmente en procesos de datos y programación concurrente. Ya por último, la programación imperativa. Se basa en secuencias de instrucciones que modifican directamente el estado del programa. Las ventajas que posee este paradigma es que es fácil de entender y a su misma vez de ejecutar, y pues que posee un mayor control sobre el flujo del programa. Las desventajas que posee es que puede hacer un código sea más difícil de mantener y que genere más errores si este no se organiza de la mejor manera. Y pues ya por último, se usa generalmente en algoritmos de bajo nivel y optimización de rendimiento.